Bienvenidos a un nuevo episodio de La Última Viñeta, ya en el quinto programa, en el último del año 2025, el año en el que se ha iniciado este proyecto, perdón, y como siempre estoy acompañado de mi gran colega Ander de Cultura de TVOs. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Muy buenas, tío, buenos días. Jo, ya tocaba, ¿eh? Ya tenía ganas de grabar. Hacía casi, yo creo que hace más de un mes que no grabamos, Un tío, mes, entre la más de un mes. vida y todo. Sí, el último fue en noviembre, estamos grabando esto a 23 de diciembre, es decir, ya a punto de pisar las fechas navideñas y tal como tú has dicho, buenos días, porque estamos grabando también por la mañana, se nota porque he empezado espeso, he dicho proyector en vez de proyecto, pero... Fíjate, sí ya tengo, es que, verdad, la gente va a decir, malditos docentes, ya tengo el chip de vacaciones porque te iba a decir, sí, sábado a la mañana, así como, no, que no es sábado. No, es martes, es martes. Yo ahora mismo estaría, vamos, ahí dando lengua castellana a tope, pero bueno, no es el caso, todavía quedan casi 3 semanitas para volver a Ya la todavía rutina. todas navidades, hombre, Sí, todas sí. navidades. ¿Y estás aprovechando para leer o qué, Ander? Cuéntame un poquito. Sí, jo, me estoy poniendo mucho al día. Empecé a nivel de lecturas, empecé el año fatal porque, bueno, pues por motivos personales tuve un bloqueo lector, y sí que es verdad que los primeros meses del año sí que leí algo, pero entre más o menos entre febrero y mayo, junio, no leí absolutamente nada. De esto que ni el cuerpo ni la cabeza te lo pide. Lo que sí que hice fue seguir comprando, eso sí, y eso sí, desde verano para acá me estoy poniendo un poquito al día. Me estoy poniendo al día con las grapas, por supuesto tengo muchísimo que ponerme al día todavía, aunque he de decir que muy a mi pesar, porque mi corazón siempre será Marvelita. Yo bastante más al día DC que Marvel. Y sobre todo, desde el mes pasado, desde noviembre, he vuelto a recuperar un poquito el indie, el europeo, y probablemente yo creo que después va a ser el año también en el que me reconcilie con el manga, porque tengo ahí unos mangas para colecciones que tengo que ponerme al día y además pues también apetece un poquito cambiar el registro. Yo creo que ha Pues sido un año que ha marcado mucho, ¿no?, la adquisición de DC por parte de Panini, y al final también se ha notado. Y yo creo que los aficionados, incluso los que también navegamos ahí en el mainstream, el indie y otro tipo de obras, yo creo que también hemos estado un poquito más pendientes de las cosas nuevas, ¿no?, que nos estaba ofreciendo Panini por parte de DC. eso es, eso es. Yo creo que es lo que, entre comillas, está un poco de moda, porque yo también he leído mucho más Marvel siempre, pero estamos en... Bueno, yo creo que se han juntado, ¿no? Han confluido dos factores bastante importantes en cuanto a DC se refiere. Y es que DC, como editorial americana, está pasando por un momento, bueno, por un buen momento, se le puede decir. Quizá no por el mejor, pero por uno de los mejores de los últimos años. El Y mejor, además, sí, y sí, además que Panini nos lo está trayendo aquí. eso es. Y muy buenas ediciones también. Y no hablo solo de los omnibuses, pues eso al final yo creo que es el debate de siempre, ¿no? Pero las ediciones estándares que hace, joder, las ediciones cartoné que está haciendo de Vértigo, tal. Incluso el formato Premier, ¿no? Que hay mucha gente pues que no le gusta porque es tapa blanda, o incluso porque es una tapa blanda quizá muy frágil, tal. En el formato Premier me gusta, o sea, me parece mucho más cómodo que leer que una rústica con solapas, aunque la rústica con solapas sí que es verdad que aguanta más, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, o sea, al final los que somos lectores pijameros, ¿no? Al final nos gusta también tumbarnos en el sofá o en la cama a leer y ya las gafas de pasta las dejamos para otro momento, que tampoco digo que sea malo ni mucho menos, porque yo a veces también disfruto de una lectura en tapadura de un buen tochal y me siento hasta intelectual. De hecho, hoy traigo muy poco superhéroe, ¿eh? Yo traigo poco superhéroe también. Yo Ahora, también. ahora te contaré, pero... Es que es muy mm, curioso, porque cualquiera bueno, si sobre todo en tu canal nos han visto en nuestros directos y, bueno, en tus directos, ¿no? Yo ahí solo soy un invitado, pero tú eres bueno, un habitual ya del canal. en los directos que hacemos, sí que es verdad que quizá por contenido, por cualquiera que eche un vistazo, ¿no?, a nuestras estanterías, dirá, joder, esta gente sobre todo lee superhéroes. Y probablemente
si hacemos un porcentaje de nuestra colección, el mayor porcentaje serán superhéroes. Pero los dos disfrutamos sobre todo con otro tipo de cómic. Totalmente, totalmente. Yo también bueno, y esto lo comenté en el directo que hicimos en mi canal, en el último que hicimos hace un par de semanas o 3, El directo de la que discordia. el directo de la discordia, efectivamente, sí, 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 Un sí. saludo de aquí a Pérez Reverte. Eso es. Que bueno, a lo mejor ha lanzado un órdago contra nosotros un poco camuflado, pero bueno. Sí, llamando a su legión. Pero en el directo yo comenté también, bueno, comentamos los dos, ambos, pero yo me notaba muy reticente con todo el universo superheroico, tanto Marvel como DC, pero yo creo que por el empacho que teníamos. He de decir que desde ese directo hasta ahora he intentado retomar de nuevo la continuidad, ¿no? Intentándome también poner al día con el tema grapas, que llevaba 2 meses sin comprarlas y no veas, no dejéis de comprar grapas 2 meses porque luego vas a la librería y te asustas. Pero sí que ahora también ha sido el Salón del Manga de Barcelona, de los 4 días he ido 3 y claro, allí lo he disfrutado muchísimo y cuando te metes en un ambiente así es como que dices, ostras, me entran ganas de leer manga, ¿sabes? Como cuando fui a Japón, que también volví y me pasé un mes leyendo manga y cuando hay un evento chulo de superhéroes, pues te pasas un mes leyendo superhéroes, como que te va apeteciendo también, depende de lo que vas viviendo. Entonces, llevo un diciembre hinchándome a manga, hinchándome un poco también a grapas de superhéroes. No estoy leyendo nada en tomo de superhéroes por ahora porque no me apetece. Tengo ahí pendientes algunos omnibuses, algunas sagas y tal. Pero eso, llevo un fin de año que le estoy dando un poquito a todo, al manga, como te digo, también el indie estoy muy a tope, que he hecho una compra también así un poco masiva últimamente de indie porque me apetece, ¿Qué estás realmente. leyendo de indie? De indie estoy con The Walking Dead, estoy con Astro City y me quiero empezar Este del Oeste, que es la última que he adquirido, que como te he comentado fuera de directo, bueno, directo, no estamos en directo, pero fuera de grabación, que me la he comprado del tirón, tío. Me la he comprado del tirón para pegarme un empacho estas navidades. Es la mejor obra de Hickman. Es la mejor Ostras. obra de Hickman. A ver, desde mi humilde Sí, opinión, sí. ¿eh? O sea, a mí, yo siempre lo he dicho, a mí me gusta mucho más el Hickman indie que el Hickman mainstream. Que yo a Hickman lo descubrí con sus Vengadores en la época allá por Marvel Now y tal, y me flipó. Pero sí que es verdad que a mí, los Vengadores de Hickman me lo he leído 3 veces. La primera vez con grapas, la segunda vez, según Panini iba sacando los Marvel Now Deluxe, pues yo los iba leyendo al día. Y la tercera vez ha sido este año, de hecho, cuando pues recuperé un poquito las ganas de leer, pero no me apetecía leer actualidad y dije, mira, me quiero releer todos los y en la relectura se me cayó mucho. La Ya. primera mitad, muy bien, pero de Infinito para arriba, uff. Y la parte final, la de toda la saga esta del tiempo se acaba, un poquito ya en las puertas de las Secret Wars, que dices, bueno, ahora es cuando tiene que ser todo la hostia, ¿no? Están ahí persiguiendo los Illuminati y tal, no sé qué. Pero puede ser porque entre la primera lectura y la segunda hayas leído más cosas de Hickman y se te haya creado una imagen que no era. Yo creo que no. O sea, en el sentido de que yo sí que en la segunda relectura ya lo leí un poquito siendo más consciente de cómo era Hickman, ¿no? Porque la primera lectura con las grapas es como en plan, bueno, pues dices, uff, el Capi no suena como el Capi, tal, no sé qué. Ves que la caracterización no es precisamente el fuerte, pero como también venías de Bendis, que yo a Bendis es que no puedo con él, y Hickman te estaba ofreciendo una historia que si bien los personajes estaban tan mal caracterizados como Bendis y de continuidad, pues Hitman respeta algo más, pero tampoco es que sea precisamente es un conocedor, pero como no le gustan los superhéroes, no lo aplica mucho, lo aplica a su manera o a sus intereses. Pero es como etapa es más sólida. Entonces lo disfruté mucho. En la segunda relectura, ahí ya, años después, con un Ander que ya leía algo más que indies y que superhéroes, y en aquel momento en Marvel Now, en 2013, con la uni recién acabada, yo mis 22, 23 años, yo que lo que leía sobre todo eran superhéroes, Marvel y DC, y bueno, en ese momento Marvel, porque con los New 52 yo fui Huiste, huiste. como alma que lleva el diablo, porque bueno, telita. Y leía sobre todo Marvel, indie y algo de manga.
Y ya cuando sacaron los Marvel Now yo creo que fue hace como, estamos 2025, pues hace 5 o 6 años que empezaron, ¿no? O 7, creo, en 2018, pero bueno, por ahí. Yo ya leía europeo, ya leía otro tipo de cómics, estaba hecho a otras cosas. Y ahí ya se me fue como cayendo. Y la tercera relectura, cuando lo he cogido, ya lo he cogido con el bagaje de ahora, sabiendo también un poquito lo que me voy a encontrar. Y ya te digo, a mí se me ha caído de la mitad para el final, me ha parecido que está muy apresurado. Y no sé, yo en Puedes. mi cabeza era como una cosa súper épica y luego me he dado cuenta que en la realidad no es tan épica como yo pensaba que era. Porque la primera vez lo leías al día, Claro, ¿no? no, la O primera sí. vez, además había una expectación del copón. Vale, vale. Porque a lo mejor la percepción es diferente también dependiendo en si te lo lees de seguido, ¿no? O te lo lees así más, Claro, bueno, no, a ver, siguiendo la y conociendo la como... historia, y conociendo la Claro, historia, que yo ya sé lo que va a pasar. La claro, claro. primera vez, pues, estás mes a mes y no lo sabes. Ujú, ujú. Pero no, sobre todo y ahora sí que es verdad que en el último directo estaba un poquito como tú, como muy, no negando los superhéroes, pero ni muchísimo menos. Me encanta. Pero como diciendo, jo, pues, quiero desintoxicarme un poquito del mainstream, leer igual mainstream, pero más indie, más de noticias, Ujú, más europeo, algo de autor, tal. Y bueno, y este mes como que he conseguido coger me sale en euskera, Eureka, un equilibrio. ujú, Y entonces ya como estoy poniendo al día con las grapas, voy por arcos argumentales. Digo, mira, me tocan ahora, yo que sé, los X-Men de Jed McKay. Pues me cojo. ¿Cuánto es este arco argumental? ¿5 grapas? ¿6? Me ventilo las 6 grapas y luego paso a un europeo. Luego paso a un indie. Y después vuelvo a otro arco argumental. Si he leído de Marvel, pues el otro de DC. Y ahí voy poquito a poquito. ujú. Bueno, sí, al final es encontrar un equilibrio, pero que tú estés a gusto con él. Me Sí, no, refiero no, a ver, un que equilibrio si porque un mes te apetece leer todos superhéroes, pues al final ese equilibrio es perfecto, ¿sabes? O sea, me refiero eso, que eso. es encontrar la forma de, bueno, pues del disfrutar de la lectura y si hay una época que no apetece leer, pues no se lee, ¿no? Es al final, estamos aquí por Eso gusto, es. Pero no por obligación. me está pasando igual que a ti, con el tema de los superhéroes, que estoy leyendo sobre todo grapa o tomos, pero de actualidad, es decir, TPBs Sí. o los rapilomos, tal. Y, yo el otro día pensé, dije, igual hay que, ya que tenemos tanto tomazo, tanto omnibus ahí pendiente de supers, igual a lo largo de 2026 con la excusa hay que hacer, venga, un programa del Batman de Morrison, no, ojalá lo reeditaran. Un programa del Batman del Jolín, del Superman de Morrison, un programa del Un Batman programa por ómnibus, un programa de por los ómnibus. 80 y así nos leemos el Finest de Batman. Yo creo Así que, nos obligamos. porque con otra cosa sé que poco a poco vamos a ir leyéndolo, pero Sí. con los tomazos de Supers, Da pereza, pero bueno, quedan bien en la estantería, ¿no? Como eso dicen. sí, eso sí, eso sí, porque somos unos posers, que no Eso leemos cómics, es. solo decoramos la estantería. Eso es, pero bueno, orgullosos de cómo lo Saludo decoramos. para Twitter Comics. A ver si este va a ser el programa de la discordia de la. No, No, no. es broma, ¿eh? No, no, pero claro. Recordad que aquí venimos de buen rollo siempre. Sí, no, a ver, estamos utilizando Y. ironía, obviamente, ¿no? Porque no estamos a favor de este tipo de declaraciones, No, pero no es una puguita a nadie, estamos de buen no. rollo y de chill Sí. aquí. Sí, sí, sí. Y recordad que esto lo grabamos sin guión. Recordad que esto siempre es una charla entre colegas, como si estuviéramos en un bar hablando, tomándonos una cerveza. Pues lo Efectivamente. que hacemos es, en vez de tomarnos una cerveza, yo me estoy tomando un agua y le damos a grabar. Y ya está. Entonces, si te parece, Ander, explico un poquito por qué traemos este contenido hoy aquí. Eso es. Y Porque hoy, así en ya principio, íbamos a hablar de otra cosa. y vamos a hablar de otra cosa que próximamente se vendrá Eso es y que con tiene lo que que, ver con el cómic nacional. eso es, con lo que estrenaremos en 2026. Eso es, y bastante interesante, yo creo, por lo Sí, menos. sí, sí. Pero sí que, bueno, pues como estamos grabando esto ya a finales de diciembre, se está terminando el año y bueno, y al final pues hacer una recogida, ¿no? De todo lo que hemos leído y hacer un poco de feedback entre nosotros siempre está bien, pues se nos ocurrió el hecho de, bueno,
pues al final, que el último programa del año, como tal, del año 2025, sea pues mostrar las lecturas que más nos han gustado, sin hacer un top, quizá, o bueno, si tú quieres hacer un top, perfecto, me refiero, porque cada uno va a traer 5, pero mis 5 yo las traigo sin ordenar. O sea, es decir, no es que vaya de la quinta a la primera, si tú lo quieres hacer, perfecto, Ander, porque es que Vale, realmente no es un top, son simplemente lecturas que nos han gustado durante este año. eso es. Lecturas que nos han gustado, hablar de ellas, ver si coincidimos, si no, porque las que yo traigo, las 5 que yo traigo, Ander no las sabe porque más que nada las he seleccionado hace unas horas, o sea, ayer antes de acostarme a dormir, y tú las que traes tampoco las sé yo, así que bueno, por Y lo yo menos creo también. que no te van a sorprender, pero quizá alguna no te la esperas. Puede ser, igual que tú, de las mías, yo creo. Y eso es guay, eso es guay. Entonces, la dinámica que vamos a seguir es que cada uno va a ir salteando, ¿no? Y pues, Eso Ander es. traerá un cómic, que lo explicará un Simplemente poquito. vamos a aclarar, no vamos a comentarlas. No es un análisis de estas lecturas, no vamos a No, spoilear, simplemente vamos a comentarlas y ya está. sí, eso es, hablar un poco de la trama, pero también yo creo que sobre todo lo interesante aquí es decir por qué nos han Eso es, marcado y por qué nos han gustado. nuestras sensaciones a la hora de leerlo. Eso es. Pues nada, ahora daremos paso ya a este top 10 sin ser un top, como hemos dicho, pero que sí que hemos seleccionado las 5 lecturas cada uno que más nos han marcado y haremos uno lo hará Ander, luego otro yo y así salteado. No sé si alguno de lo que yo haya leído, alguno del que yo haya comentado o comente aquí, tú lo habrás leído o viceversa, pero bueno, también, Yo aunque creo no me lo que haya leído, podemos hacer algo de feedback. a mí me viene a la cabeza una lectura que voy a poner y que es posible que tú coincidas también. Perfecto. Pues oye, perfecto, porque así además también lo podemos comentar. Así que Andrés, si quieres empezar, pues Claro, dale con el yo voy a, primero. yo voy a empezar con la primera lectura que he leído este año. Que no voy a hacer las lecturas por orden de cómo he leído, pero bueno, voy a enseñar el tomo 2. Realmente yo este año empecé leyendo el tomo 1 y la primera lectura indie, claro. Y, y el tomo 3 lo tengo pendiente de comprar. Y es este Astro City. Hombre, hombre. Es, una obra que Karbasiak hizo en Image creo que es tendría que mirarlo ahora, pero creo que es del 94, 96, una cosita así. Y es una obra, aparte que es muy importante para el cómic independiente, porque fue un poquito yo creo que fue, si no la primera hora, de las primeras obras de Image que se empezó a diferenciar de ese rollo ahí hipertestosteronado, de acción, pues, de un poquito lo que estaban ofreciendo, ¿no? Esos Youngbloods, esos Wildcats, Larsen con su Savage Dragon, pues un poquito fuera. Carbasiek hace una oda de amor al cómic de superhéroes y lo que presenta es eh, se puede decir que prácticamente que son como una serie de antologías, ¿no? En cierta forma. Em, no exactamente, porque una antología al final no deja de ser una historia cortita, y aquí hay historias que pueden ser de una grapa o arcos accidentales, pero aquí los protagonistas no son personajes concretos, no son grupos concretos, el protagonista es una ciudad, que es Astro City. Viene a ser un poquito, pues, una ciudad que tiene todas las características de todas estas ciudades superheroicas, tanto de Marvel como de DC, pues tiene un poquito de Gotham, un poquito de Nueva York, un poquito de Metrópolis. Y cada historia, o sea, es decir, cada grapa, en caso de que sea autoconclusiva, cada arco argumental presenta la historia de alguien que vive en esa ciudad. Y a veces está muy bien, porque a veces los propios superhéroes, todos son asuntos de personajes conocidos y grupos conocidos de Marvel y DC. A veces son historias y otras veces son historias las que a mí me parecen más interesantes de los ciudadanos mm, eh, y viendo cómo ellos perciben a los superhéroes y cómo ellos perciben eh, peleas y todas estas cosas. Por poner un ejemplo, una de las historias que a mí me parece en el primer tomo es una historia que
de referencia a cuando Galactus vino la primera vez a Marvel y los 4 que derrotar y tal, pues viene una especie de Galactus a devorar el mundo y en la azotea de una de un edificio, el vecindario está en plan, pues están todos en la azotea mirándola. Y entonces hay una escena en que se ve que hay una familia y la madre le dice, pues venga, ahora bajad y haced los deberes. Entonces dicen los críos, bueno, pero el mundo se está terminando. Y le dice entonces la madre, bueno, pero si hoy no se termina el mundo, mañana tienes que ir a la escuela, entonces vete a hacer los deberes. Y Mm. esa naturalidad, ¿no? Es decir, cómo esa gente está tan, eh, pues eso, tan habituada a que eso pase, tal, y está guay porque muchas veces las historias te lo dan desde la actualidad, pero muy pocas veces, ¿no? Se pone en la piel de nosotros, de lo que veíamos nosotros, ¿no? Y bueno, pues es interesante. Luego también hay otras historias que son más superheroicas, más épicas. Pero bueno, los primeros 2 tomos me gustaron mucho. Me gustó más el primero que el segundo, pero probablemente por el factor nada, ya el segundo sabes lo que te vas a encontrar. Y no sé si estas navidades o si no, en enero, cogeré el tercer tomo. Y bueno, pues para mí es una de mis obras de este año. Ujú. Sí, sí, tú completamente de acuerdo porque yo he estado muy tentado en traerlo también. Ya sabes que yo lo estoy siguiendo también, bueno, estoy siguiendo la publicación de los Metrobook al día más o menos. Y claro, yo también tengo los 3 primeros en la estantería, me he leído los 2 primeros también. Y he de decirte que a mí el uno me encantó, pero es que el segundo a mí también me gustó muchísimo. Y quizá también por una razón, y es que se ahonda mucho en el segundo, en un personaje en concreto, Sí, y me gusta cómo se trata ese tema, porque sí que es verdad que el primero es más tipo antología, como tú comentabas, pero el segundo es más como una trama quizá que tiene un eje el central segundo muy, muy va marcado. desarrollando, sí, desarrolla más los Mm, personajes. Y yo creo que la historia que dices tú me viene a la cabeza y habla sobre la reinserción, sobre... totalmente, Sí, totalmente. Y yo es creo muy que social. además, en la época de los 90 yo creo que no sé si es por el tema del desgaste ya, ¿no? Que los superhéroes ya llevan una continuidad, muchos de ellos de más de 30 años, hay bueno, había una tónica, ¿no? También de crítica, ¿no? A todo lo que es el mundo superheroico, lo idílico, ¿no? ¿Cómo diría yo? Lo mainstream, ¿no? Lo apoteósico y al final, pues, claro, enfocar estas historias desde un punto de vista de un ciudadano de a pie, ¿no? Que vive, como tú dices, esas situaciones desde su casa, pues es algo que es súper interesante y muchas veces yo al leerlo he visto como si fuera un estudio, ¿no? O una crítica a todo lo que es el mundo superheroico y a mí me encanta. Mira, un amigo mío, un día hablando sobre Astro City, él decía, dice, jo, es que parece que es una tesis sobre superhéroes y sobre todo lo que engloba a los universos superheroicos que pudiera haber hecho Kurt Busiek. Totalmente, totalmente. Y ya te digo que está hecho a la perfección porque a mí todo lo que es noventero y así, a veces me genera un poco de reticencia por prejuicios, pero mira, he entrado aquí y estoy deseando también leer el 3 y lo más seguro es que estas navidades también me lo lea porque el segundo me dejó el listón muy alto. Y además es curioso porque es noventero, el dibujo es muy clásico y al final Brent Anderson es un autor, es un dibujante muy clásico, Ujú, pero se lee muy fácil. O sea, ujú. no se te hace bola. No, para nada, para nada, O para sea, nada. a Bueno, ver, tampoco esto hay que decirlo, tampoco no es una lectura ágil, porque lleva tu tiempo, hay mucho texto, hay que ir, pues, Carl desarrolla situaciones, personajes, pero no se te hace bola, no dices, ¡fua, qué chapas! ujú. Sí, sí, totalmente, totalmente. Se lee ágil, sobre todo para la época en la que está enmarcado, ¿no? Pero bueno, Este cómic. unos 20 minutos por grapa generalmente no te los quita nadie, o sea, No, no, hay totalmente. desarrollo, pero Sí, es sí. accesible. Decir eso, que antes de pasar al siguiente, que esto es de Planeta, por si a alguien que nos está viendo le interesa, Eso es. en una nueva edición, que van a ser 6 tomos, van por el tercero, en enero o Terminará febrero el sale el año que cuarto. viene. Ujú. Yo creo que será más o menos como este año, ¿no? Yo calculo febrero el cuarto, verano el quinto y otoño el sexto.
Exacto, yo creo que será así también y son integrales de unas 18, 19 grapas cada uno, o sea que son unos Eso sí, buenos... es bueno, por iVoox y por Spotify no se va a ver, quien nos esté viendo en YouTube, pues bueno, integral estándar. Un precio no, aquí no lo pone, pero creo que rondaba los entre los 45 puede ser. entre los 45, no llegaba a los 50, sobre Sí, 45 euros. Que unos bueno, 45 euros. tal y como está la cosa, pues no está Sí, mal. El papel está bien en la línea de Planeta. eso es. Y la verdad es que bien, ¿eh? Muy A mí bien. es una edición que, por supuesto, ha recibido muchas críticas, porque hoy en día es imposible, tal y como está el mundo del cómic, es imposible sacar algo y que no haya críticas, pero a mí la edición personalmente me gusta. Bueno, para aquellos que lo critican, que es una copia de la edición Metrobook de Estados Unidos. Prefiero que Sí, tampoco podemos hacer pero maravillas, claro, ¿sabes? bueno, a ver, es una copia mejorada, porque la edición Metrobook de Estados Unidos es más compendium, es más jíbara y es TPB. Ujú. Sí, sí, totalmente. O sea, me refiero que al final, bueno, que hay que criticar, ¿no? En base a unos parámetros y claro que tiene sus defectos, porque el primero me acuerdo yo que recibió críticas porque las páginas se transparentaban y tal, pero bueno, al final, en base a cómo está el mercado, yo creo que es una edición que está ajustada. Está No, no, ajustada. no, está, desde luego deficitaria no es. No, ya criticaremos ediciones si hace falta, que en eso no nos quedamos cortos, pero yo creo que No, no, esta a no ver, es de las más nosotros criticables. cuando hay algo que no nos gusta lo decimos claramente, o sea, Totalmente, no, totalmente. Ujú. pero no es el caso. O sea, a mí me No es parece el que es una caso. edición, oye, además es uniforme, porque hasta ahora Astro City siempre se había publicado de forma un poco, se había publicado bien. Norma, de hecho, hizo ahí, tuvo una edición de Astro City ahí con sus sobrecubiertitas y tal, pero siempre se había publicado precisamente por ese carácter antológico como por arcos argumentales. Que Mm. eso también está bien, porque te interesa un personaje, algo en concreto lo coges, pero no estaba numerado, no tal. Y esto es como más uniforme, más de colección, ¿no? O sea, yo Sí, sí. personalmente agradezco, porque igual dentro de 5 meses o 3 años te pones a organizar las estanterías o te mudas, lo metes en cajas, igual te has leído la obra hace, yo qué sé, 8 años y dices tú, mm, joder, ¿en qué orden pongo esto? Que puede Claro. parecer una tontería, pero para los que somos coleccionistas te aseguro que te comes mucho la cabeza ordenando bien las cosas. Bueno, y claro que es eso, que FC lo sacaba sin numerar por arcos argumentales y que al final ya no es tan bien, ¿eh? Que para los que nos gusta tener bien la estantería bien ordenada es una putada, por así decirlo. Pero también por el hecho de saber lo que estás leyendo, porque hay veces que dices, ¿No? joder, me quiero leer todo Astro City, pero claro, no sé por dónde se empieza, si lo estoy leyendo todo, si se salta algún número. Y yo creo que en estos integrales se recoge todo de principio a fin, no te Sí, saltas sí. nada y lo tienes todo bien ahí Y numerado y fino. además, Planeta ha dicho que es una edición que va a mantener en el mercado. Al igual que ha hecho con Invencible, al igual que ha hecho con The Walking Dead, no va a haber, o sea, si alguien está esperando una edición ómnibus o un TPB tal, en principio eso no va a pasar. Esta va a ser la edición que se va a mantener en el mercado. Ahora Guay. veremos hasta qué punto cumplen el tema de reeditar, no reeditar, pero bueno, si es, yo entiendo que Planeta a veces no reedita algo porque a la larga va a sacar otra edición. Eso O es, no eso reedita es. algo porque no se vende, que eso también Supo. es lícito. Ujú. Pero bueno, yo creo que esta edición en concreto aguantará. Sí, sí, yo creo que sí. Pues, ¿te parece, Ander, que pase a por mi primer cómic recomendado? Claro que Bueno, sí. recomendado, entre comillas, también es recomendado, ¿eh? Pero uno de mis lecturas, ¿no? De este año. Eso es tu primer cómic bonito de este año para ti. Eso es, que me ha transmitido, bueno, a ver, ahora veremos que no es bonito como tal, pero que a mí me ha transmitido, bueno, pues ese enganche, ¿no? A la lectura, que al final estamos también, nos guiamos por eso. Y he de decirte dos cosas, que, claro, yo este año ha sido el que más he leído, he leído 300 y pico cómics, hay que contar que ahí también hay grapas, evidentemente, pero he leído mucho, ha habido meses que más, otros que menos, pero claro, seleccionarlos era difícil. Entonces yo me he ceñido por un criterio propio que ha sido traer en esos 5 cómics 5 historias cerradas, ¿vale? Que estén ya cerradas. O sea, Vale. no he traído series regulares porque entonces ya aquí hubiese traído mucha cosa. Entonces, para llevar un criterio propio y ceñirme un poco más a unos cánones, pues he traído series o cómics autoconclusivos o, bueno, ya te digo, series que ya estén cerradas y que estén recopiladas o que ya yo me haya terminado. Entonces, el primero que traigo es de Norma,
Ujú. Se editó en el 2023, es decir, no es este año, pero tampoco es algo muy, muy antiguo y es nacional. Se llama Contrition o Contrition, como queráis llamarlo, Ah, si sí. hacéis una pronunciación un poquitín más sofisticada, es Contrition. Pero es un cómic, como digo, nacional, que tiene a Carlos Portela al guión y a Keiko al dibujo y a la tinta, porque no tiene color. Es un cómic en blanco y negro. Es bastante conocido porque ha recibido, bueno, no sé si llegó a recibir premios, pero estuvo nominado a Mejor Yo Cómic creo que, yo Nacional. creo que algún premio recibió, ¿eh? Yo creo Puede que sí. ser. Estuvo nominado, ya te digo, al Mejor Cómic Nacional, estuvo nominado, pero no lo ganó. Y seguramente alguno habrá ganado porque es un cómic muy chulo. Es un cómic muy crudo, muy, muy crudo. Hay que tener estómago para leerlo. No a nivel explícito, porque no es tampoco un dibujo que muestre al 100% todo lo que ocurre, pero sí que la trama da mal rollo. Pero da mal rollo también porque es algo basado en un caso real, pero tiene sus matices, ¿vale? Aquí tenemos, como ya os digo, un cómic autoconclusivo nacional que lo que nos trae es una historia basada en una localidad real, pero el caso es ficticio. Entonces, es como un caso que va rondando, ¿no? Va virando entre lo real y lo ficticio. Entonces, ¿qué es real y qué es ficticio? Bueno, lo real es que se basa en una localidad de Estados Unidos que está destinada a acoger a todos aquellos ex reclusos que estuvieron en una cárcel por abusos sexuales a menores, sobre todo, ¿vale? ¿Por qué? Porque estos reclusos, o ex reclusos, mejor dicho, siempre salen con una orden de alejamiento y no se pueden acercar a ningún menor de edad a menos de no sé cuántos kilómetros, ¿vale? Ni a un Claro, parque, ni a un colegio. en qué sitio no hay niños? Claro. Claro, entonces tienen que buscar una población que no tenga parques, que no tenga colegios, que no tenga institutos y que esté alejada de otras ciudades. Entonces, hay una población en Estados Unidos que es esta. Entonces, esto es lo real y lo ficticio es que se genera tal crispación en ese pueblo, ¿no? Porque al final son todo personas problemáticas, bueno, que han estado en la cárcel por algo, que se comete un asesinato. Entonces, toda la historia se basa en descubrir por qué se ha cometido ese asesinato e investigar las razones de quién y por qué se ha cometido dicha atrocidad, ¿no? Que al final, bueno, pues es delincuencia entre delincuentes. Y la verdad es que está muy bien contada. No voy a explicar nada más porque tiene un giro final muy curioso y que te deja sorprendido, que no te lo esperas. Pero la verdad es que es ya digo, es un cómic no explícito como tal en la mayoría de viñetas, pero sí muy crudo porque al final te genera un ambiente tan realista, por así decirlo, y partes de la premisa de que esta localidad existe, aunque este asesinato no se haya cometido, pues que te deja un mal cuerpo terrible, ¿no? De saber que hay personas así, que las hay, desgraciadamente, pero pensar que hay un lugar, ¿no? Donde todas estas, bueno, estos despojos humanos, por así decirlo, que al final también tienen derecho, ¿no? Como eso ya podíamos entrar en temas más filosóficos, a la reinserción, como están haciendo aquí, pues bueno, pues al final, pues tienen un lugar en el que, bueno, en el que vivir, acabar sus vidas sin caer en la tentación de volver a cometer un crimen de estas características. Vale, y ahora paso yo a mi segunda lectura de este año. Pues yo es el único manga que voy a traer hoy. Y es este Kei, Crónica de una Juventud. Es un manga de Kazuo Koike, que es el mismo Kazuo Koike y Goseki Kojima, que son los mismos autores de Lobo Solitario y su cachorro, As el Ejecutor. Es uno de mis mangakas favoritos. Es de. Su obra me gusta muchísimo. Y bueno, pues ECC tenía la licencia para la mayoría de las obras de este señor. Y cuando ya hace un año, bueno, casi un año, ECC cerró sus puertas, es una obra de 10 tomos, pues yo cogí y me compré los 10 tomos de golpe. Y bueno, pues es el cuarto tomo, es el único manga que he leído este año
y narra la historia de, pues de Kei. Kei es un samurái caído que está buscando a su amada. Y es un poquito el viaje que va haciendo en ese proceso de encontrar a la persona enamorada, que le ha pasado algo por el motivo no por lo cual están separados y está yendo a por ella. Digamos que es una especie de samurái caído en desgracia. Y bueno, pues cada capítulo del manga narra pues como una parte de ese camino. Y luego le van pasando cosas, ¿no? Se va encontrando a gente, tal. Es un manga histórico, está ambientado más o menos en la época medieval. El dibujo es muy clásico, o sea, no tiene nada que ver con estos manga, con el manga de, pues con el típico manga, ¿no? De súper expresivo, ojos saltones, tal, no. De hecho, no hay tampoco apenas humor, es una historia cruda, te muestra pues todo el periodo, iba a decir Edad Media, no estoy convencido, el periodo Edo yo creo que es más, más adelantado, pero bueno, no se ve que no es una época fácil de vivir, mucha de la gente que se ve en su camino le va a engañar, le va a robar, no es, hay gente también buena, pero generalmente no es gente buena, y bueno, y también tiene un carácter filosófico, ¿no? No sin llegar a ser denso, pero filosófico. Es un autor mucho también, para todo el mundo. Desde luego no es un manga que yo recomendaría que no ha leído manga nunca o que está acostumbrado yo que sé, a leer un One Piece, por ejemplo. Pero bueno, es un autor que me gusta mucho. Y fíjate que pese a estar tan desconectado con el manga y que todavía me quedan 6 tomazos para terminar la obra, pues por lo menos uno me ha caído. Muy bien. Oye, por lo que me cuentas, es así un tipo road trip, ¿no? Sí, road trip, pero en Japón. Sí, sí, qué guay. Oye, que además que me dan ahí también cositas de, bueno, pues de la cultura japonesa y todo. Qué Yo guay. creo que todo esto tarde o temprano lo reeditará Planeta. Yo creo que Sí, ¿no? Planeta Tiene. ahí tiene pinta, ya teniendo el logo solitario y todo, tiene pinta, tiene pinta. Hombre, Debería. es algo parecido, ¿no? Por lo que me has contado también a lo del lobo Sí, solitario, sí, con de sus hecho, diferencias, pero. hay como una especie de lobo solitario verso, ¿no? Porque no sé si aparece en la obra de Kei, pero todas las obras que también tiene el planeta, que es Asa el Ejecutor, el personaje de Asa es uno de los. El protagonista de esa obra es uno de los antagonistas del lobo solitario y su cachorro. Entonces es como. No es un universo compartido, ni muchísimo menos, pero todo pasa en un mismo universo. Ujú, Entonces, ujú. bueno, Pues muy guay, me la apunto por si alguien, alguna editorial, ¿no? Se digna al final a recogerlo. yo creo Me que voy sí. silenciando porque tengo que toser, porque todavía Sí, estoy yo ahí. también, ¿eh? Tengo la garganta, uf. Bueno, pues mira, yo ahora lo que voy a hacer es pasar a la segunda obra y ahora ya me voy a quitar de encima el superhéroe que Vale. traigo. Solo traigo uno de superhéroes, como te he comentado, y es el Caballero Luna. En una. Mackay. Ah, no, no, no. Otro el de Jeff Lemire. Jeff Lemire, eso es, eso es. Traigo el Caballero Luna de Jeff Lemire, que fue una etapa, bueno, cortita, de 13 números, pero que ahora Panini ha recogido durante este año en un integral. Ujú. Y la verdad es que a mí me ha encantado. Aquí tenemos a un Jeff Lemire, muy Jeff Lemire, muy en su línea de, bueno, de que muchas veces no sabes si está hablando de un universo real, si estás en la imaginación del personaje. Y a mí, por lo general, esas idas y venidas no me acaban gustando porque muchas veces me lío, supongo que porque no presto bastante atención, pero aquí lo hace tan bien que es súper fácil entender cuándo estás en la mente de, del personaje, cuando estás viendo un poco su locura, por así decirlo, ¿no? Y lo que más me ha marcado es lo bien que yo creo, vamos, personalmente, a nivel personal, que se trata y con el respeto que se tratan, pues la salud mental. Y al Sí. final es una oda al personaje, pero sobre todo que puede aliviar, ¿no? A una persona que, bueno,
pues que piense que está en un momento muy delicado de su vida o que su mente vaya por unos derroteros que, bueno, pues que nunca hubiese esperado que al final, pues, bueno, pues pensamientos intrusivos o, bueno, o momentos muy tristes de la vida y tal, y al final pues es como que con este cómic tú puedes ir entendiendo situaciones, ¿no?, que vives en tu interior. Evidentemente eso está exagerado de una forma, bueno, pues con mitología, ¿no? Con, bueno, mitología egipcia, que es al final es Sí, bueno, Khonshu, ¿no? y con el lore del personaje. Al final no deja de Exacto, ser un TVO de superhéroes. exacto. Pero sí, da la impresión a veces en esa obra, ¿no? Como que Jed MacKay se olvida que está en Marvel y piensa que está en un Boom Studios, en una Image, y hace Eso un es. cómic mainstream muy indie. Sí, sí, totalmente. El dibujo es indie porque además es Smallwood, el dibujante, que ya lo conocemos también por el Pues Blanco es una Man, maravilla. Es y tiene buenísimo. un dibujo súper conceptual, pero que te ayuda a entenderlo todo súper bien. Ya os digo, son 13 números recogidos en un integral, que esto, si no me equivoco, es la continuación al saga que se interrumpió. Yo creo que eso habrían sido los últimos dos sagas, ¿no? Yo creo que eso en tomitos de saga la habrían partido en dos. Ujú. Que Sí, esto se criticó cuando se partió el saga, cuando el saga hombre, se... yo solo entiendo, yo me estaba haciendo el saga, a mí personalmente no me importa, pero sí que es verdad que dices, jo, haberlo sacado en saga o que SD hubiera hecho su edición, pero una edición más uniforme con el saga, aunque fuera un poquito más Ya, gordito, ¿no? Le quitas la sobrecubierta, lo que sea. Pero eso es. bueno, tampoco te quiero decir, yo lo estoy mirando ahora, lo tengo por ahí abajo, tampoco te queda mal en la estantería. No, no, para nada. A ver, para los que no lo tengáis en mente, es, bueno, es un tamaño comic book con sobrecubiertas al más puro estilo Eso es. SD Es y básicamente es como un omnibus, pero tamaño comic book. O sea, con eso la es. sobrecubierta, pero si quitas la sobrecubierta, no está la portada del cómic. Hay una ilustración que ocupa todo tanto la portada como la columna como la contraportada. Eso es. Y es muy similar a las ediciones que están sacando ahora del Castigador, de Eso es. Remender, de Aaron, que han sacado ahora también. Es un Y comicazo, eso. ¿eh? Sí, sí, ese lo tengo pendiente. Así que nada, yo traigo este Caballero Luna como único superhéroe, porque además es un superhéroe, pero en una historia muy indie. O sea que no sé yo si he traído una historia de superhéroes o más un superhéroe en una historia indie. Bueno, desde luego no es actual, pero es para mí de lo mejor que ha publicado Panini este año en Marvel. Total, O total. Por sea, lo menos que yo haya leído, sí. Sí, sí. sin lugar a dudas, sin Mm, lugar a dudas. mm. Pues ¿quieres pasar a por tu tercer cómic? Ujú, sí, te va a sorprender mucho el tercer cómic que voy a traer, porque nunca te he hablado de él ni nada. No, que va. Eh, Para los que no estáis viendo, sí, sí que me ha hablado Loba, unas cuantas veces de él, cada día. Loba Loca, el del sello 619, este sello de Bablet, esto no es de Bablet, es de Single y de Run. Y bueno, pues lo hemos hablado muchas veces. Yo a Miguel siempre le doy la turra, digo, tenemos que hacer un programa sobre el sello 619, un poquito más currado, hablando un poquito del sello, y luego ya analizamos una obra o hablamos de algunas obras. Es un poquito, pasa, estos autores que voy a decir ahora no tienen nada que ver con el sello 619, pero es un poquito el rollo. Pues estos nuevos autores europeos, como jolín, como Bastian Vives o joder, el paciente, Le Boutier, Timothy Le Ujú, Boutier, que es un poquito gente muy joven, gente con muchísimo ujú, talento y que te hace un cómic europeo, pero muy alejado de lo que se considera el cómic europeo como tal a nivel clásico, quiero decir. Se nota mucho que es gente que lee mucho cómic indie, se lee mucho, sobre todo en el sello 619, que hay mucha influencia del manga. ujú. Y bueno, pues Bablet, que es
junto a Vives y junto a Timothée Chalamet, yo creo que son los 3 grandes nombres, del mercado franco-belga, por lo menos desde mi punto de vista, y teniendo en cuenta que a mí el europeo me gusta, pero a nivel de autores, a nivel de mercado, no controlo tanto como el mercado americano. Pero Mm. desde mi punto de vista, por lo que yo he leído, por lo que yo he escuchado a gente que sabe más que yo y por mis propias conclusiones, te diría que son los 3 principales nombres del cómic franco-belga actual. Y, bueno, pues en este sello que tiene Bablet, diferentes autores hacen pues son obras independientes, no es una única explotación, ni muchísimo menos. Sobre todo se centra en la ciencia ficción, que es un poquito lo que más le mola a Bablet, aunque también pues estaba el western este que sacaron, el de Hokage, De que Leyev. eso es, también muy bueno. El Lowrider, que es una especie de antología, ¿no? Son como grapillas de 8 euros, un rollo muy underground. Eso más que indie, yo lo veo más underground, pues que cuenta historias así un poquito bizarrillas, tal, cada una es de su padre y de su madre, o sea, son antologías sueltas. Y The Midnight Order, que eso sí que ahí también estaba metido Bablet, que era simplemente pues cómic un poquito fantasía, pero aplicada un poquito en la actualidad, una cosa así un poquito rara, pero que funciona muy bien y que eran también pues dentro de esa orden diferentes historias. Y Loba Loca es un spin-off de Mutafuka, que eso Mutafuka creo que lo publicó Dibux, yo no lo he leído, no hace falta leerlo, y te cuenta la historia pues de la protagonista, que es la hija de un ex luchador de lucha libre. Y bueno, y es una persona, ella tiene una relación no mala, pero sí complicada con su madre. Ella nunca ha conocido a su padre, pues típico caso de abandonada, por decirlo de alguna manera. Su madre tampoco quiere hablarle mucho del tema. Y es una persona que tiene muchísima ira, por motivos suyos, ¿no? Que ha sufrido abuso me refiero a nivel de bullying, ¿eh? Sufrido bullying, tal. Y en el instituto, pues a una abusona, básicamente le da una persona que le gusta pelear, sabe pelear, aunque en eso se va a indagar más a lo largo de la obra. Ya en la obra empieza siendo una persona que, bueno, pues, más o menos técnica, tiene cierta agresividad y desde luego sabe utilizar muy bien esa fuerza y da una paliza brutal al abusón. Eso lleva a que haya un juicio, le pongan una orden de alojamiento. Y ella, en ese proceso que tiene de, pues tengo la orden de alojamiento, tal cual, le da por indagar, como está en su casa, tiene el típico cepo que te ponen en el tobillo y que no puedes salir. Empieza a ver vídeos de lucha libre de su padre, tal, a ella le gusta mucho ese tema, y contacta con un amigo de su padre, o con alguien que en la época de luchador tenía relación con su padre, iba a buscarle. Y se establece una relación de mentor-alumna con ella. De hecho, él le va enseñando a pelear y tal. Y parece que la obra va a ser la típica de, bueno, pues ahora le va a enseñar a pelear, va a empezar a hacer peleas, tal, no sé qué cosas. Y solo parece una pelea en toda la obra, porque de repente la obra pega un giro del copón y cambia totalmente. Eso, el tema de la lucha libre sigue estando ahí, pero no es una cosa de pelea. Es te habla sobre la redención, te habla sobre el desarrollo, sobre a nivel personal, cuando estamos dolidos, como esa ira que no pasa nada, y es una obra preciosa. Es sencilla en el sentido de que top 5 de obras del sello 619 probablemente no entraría, posiblemente en un 10 entra complicada, pero es una obra que este año me la he leído 3 veces, Miguel, 3 veces. Y La una cuarta que te la vas a leer seguro. la última vez hace semana y media, más o menos. Muy bien, muy bien. Y es preciosa, es preciosa. Y hay mucha crítica social, hay incluso una pullita a todo el tema de la telebasura, ¿no? Todos estos programas superculturales de la isla de las
acciones y esas bazofias. Hay también una crítica a eso en un momento súper divertido de la obra. Está guay, está guay. Qué guay, qué guay, qué guay. Me has hablado mucho, evidentemente, de esta obra, como has comentado. Y el 619, el sello 619, ostras, es que ya te digo que ha sido como una especie de descubrimiento que lo que provoca es que cada vez que salga algo del sello, como mínimo, me interese por ello, Sí, yo, ¿sabes? mira, a Silent Jenny al final no me he acercado porque a mí la ciencia ficción dura, uff, o sea, a mí la ciencia ficción me puede gustar a nivel más de ciencia ficción más pseudomoderna, más de acción, más de viajes en el tiempo, más Hickman, pero más rollo ciencia ficción clásica, de esta que le gusta un tanto a Bablet. A mí, por ejemplo, Shangri-La me gustó mucho, es una obra muy accesible, pero se me hizo pesadica, ¿eh? Mm. Bueno, además que tiene un dibujo muy, muy detallado también, que quizás eso tampoco, si lo haces más conceptual, quizá, claro, si es un tema que no te va demasiado, pues es más ligera, pero sí que es un dibujo tan detallado que claro, tienes que fijarte mucho, hay mucho detalle. Pero mira, he de decirte también, relacionado con el sello 619, que hace cosa de una semana aproximadamente me compré el primero de Low Rider o Low Rider. Y me ha encantado, tío. Me ha gustado Es que mucho. es una Es barbaridad. una macarrada total. Y además, yo no sabía que todos tienen, o sea, cada uno es una historia autoconclusiva Sí. de una temática diferente, pero todas tienen un hilo conductor que es un cuervo, tío. Bueno, el cuervo como animal. Sí, sí, que es un poquito el que te va contando, Mm, que te va mm. contando la historia. Como si fuera Eh, el guardián de la cripta, vamos, sí, sí. y además, ese rollo que tiene joder, de estadounidense de los años 70, 80, que te aparece la publicidad, artículos que tú lees y dices, estos tarados se lo acaban de inventar, Total, pero que te total. cuela, te lo cuela perfectamente. Está muy chulo, está muy chulo. Es un sello muy guay y ese Loba Loca lo tengo en pendientes, porque además la edición es muy chula, la he tenido en la mano y así en Sí, rústica, ¿no? sí, es integral, son 25 pavos, creo. Mira, te lo voy a cumplir, lo tengo aquí. Es que las he traído sobre todo porque si hablábamos de las ediciones me parecía interesante, pues hablar un poco, o sea, dar un poquito de detalles. Sí, son 25 euros. Está Y muy es un bien. integral, o sea, está para blanda, pero, ojo, Sí, 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 es gordo, es gordo. bastante, es contundente, ¿eh? Esto no te lo lees en una tarde. O sea, se lee No, no. fácil, pero te quiere decir que hay lectura, que hay lectura. Sí, sí, sí. Pues mira, voy a pasar yo a mi tercer cómic, si te parece. Claro. Antes te hablaba de dos factores bueno, dos criterios que he seguido. Uno era que fueran historias ya cerradas, o bueno, cerradas, que yo me haya terminado. Y la otra es que he intentado traer un cómic o una historia de cada tipo. O sea, he traído un nacional, he traído uno de superhéroes y ahora voy a por un manga. Voy a ir a por un manga, Vale. solo traigo un manga también, y ese es Smiley. Ya sé que yo he hablado mucho también de, Sí, sí, de sí. esta historia, de este manga, tanto aquí, ¿no? En alguna ocasión, como en el canal que tengo de Almacén 23 y tal. Pero es una historia que ha cerrado. Bueno, cerró en Japón hace tiempo, pero Arechi, que es la editorial que lo trae aquí a España, ya ha publicado su último tomo. Bueno, Aprovecho. editorial es un subsello de Yermo, por Bueno, sí, aclarar. sí, es un sello. Porque además, Arechi significa yermo en japonés, que esto no lo Ah, sabía mira, yo. eso yo no lo sabía. Sí, sí, sí. Arechi significa yermo en japonés. Sí, sí. Datos que voy soltando aquí también. Que me enteré hace poco, por cierto. Entonces, como digo, Arechi ha aprovechado el Salón del Manga de Barcelona para publicar los dos últimos tomos, los ha publicado a la vez, el 10 y el 11, y ya está cerrada. Es una historia de terror, pero de terror psicológico y podríamos decir que incluso con tintes realistas. ¿A qué me refiero con esto? Que no es un terror sobrenatural, no es un terror de fantasmas, es un terror sobre sectas. Y bueno, al final, pues las sectas son organizaciones que están muy presentes hoy en día en la sociedad. Por Y, mucho y lo tenemos muy normalizado. lo tenemos muy normalizado y digamos que hay algunas organizaciones que no sabemos que son sectas y realmente sí que lo son, porque es decir, para que un grupo de personas sea considerado secta, tiene que cumplir unos parámetros que muchas organizaciones ya los cumplen y no voy a entrar en detalles de cuáles son, No, no, no pero las queremos, hay. no queremos que nos tumben más, por Eso favor. es, eso es. Pero Smiley sí que trata una secta que no existe realmente, ¿vale? Pero sí que podría existir. Quizá está muy exagerada, pero bueno, al final son. Probablemente el autor haya cogido cositas de diferentes sectas que hay en Japón. Eso es. Bueno, empezamos
desde, bueno, desde el primer dato, que es que cada una de las portadas, las tengo aquí delante, ¿vale? Las tengo abiertas en el Wacom, cada una de las portadas es un dios, ¿vale? O sea, aquí no se venera ningún dios en esta secta, pero sí que cada una de las portadas, pues en una sale Buda sonriendo, en otra sale Jesucristo sonriendo, ¿vale? Muy, Salen los muy diferentes creepy, dioses de ¿no? diferentes... ¿Eh? Muy Sí, creepy sí, eso. sí. Bueno, al final se llama Smiley por algo y es porque todos los miembros de esa secta sonríen. Tienen bueno, como obligación, por así decirlo, sonreír ante cualquier situación. Es decir, ya sea buena, sea mala, pero tienes que sonreír. Entonces, claro, ahí tienen la figura del pastor, por así decirlo, ¿no? Tienen la figura a la que veneran, que no es un dios porque es una persona física, ¿no? Pero es una persona a la que veneran como si fuera un dios. Tienen a los captadores, ¿no? Tienen a los que van dando la publicidad. Y todo esto, bueno, pues parece que es una secta como tal, pero es una secta con mucho ansia de poder. Mucha ansia de poder significa que tienen a infiltrados en la policía, tienen infiltrados en la política y, bueno, al final lo que quieren es, pues, conquistar, ¿no? Entre comillas, todo lo que es la cultura japonesa. Entonces, en los 11 tomos, evidentemente, no se habla solo de la secta, sino que hay un caso policial, ¿no? Que tiene relación, evidentemente, con esta secta, pero que se va vertebrando todo a través de ese caso. Entonces, tenemos aquí a un periodista que pierde en un accidente de tráfico a su hija. ¿Vale? Esto sale en el primer Vale. tomo, al principio de todo, o sea, no es ningún tipo de spoiler, pero todo empieza aquí. Un periodista no dedica, lo típico, ¿no? No dedica tiempo suficiente a su hija, no está pendiente de ella, lo que debería estar, y todo esto se traduce o desemboca en un accidente en el que la pierde. ¿Vale? Y a partir de ahí, bueno, sufre una depresión, su mujer lo abandona y tal, hasta que un día llega una persona, o bueno, dos personas en este caso, pican a la puerta y le dan la propaganda de esta secta. ¿Qué Vale. ocurre? Que en la propaganda de esta secta ve que está su mujer, ¿vale? En una imagen está su ex mujer ahí puesta. Entonces, él no va a entrar en la secta para, bueno, pues para seguir su filosofía, sino para desmantelarla. Y ahí es como que encuentra una motivación personal después de todo lo que le ha ocurrido para seguir viviendo y es desmantelar esa secta. Es la historia de un infiltrado. Eso es. Es la historia de un infiltrado que veremos cómo luego se va desarrollando todo, porque ya digo que entran factores policiales, políticos, periodísticos, y está muy bien tratado cómo se vive una secta por dentro, tío. Me has picado. ¿Son muchos tomos? Son 11 tomos de Arechi. Sí, sí, a ver, son bastantes, pero bueno, está cerrada. Eso ya. Vale, eso está. Bueno, a ver, son bastantes. El que estoy leyendo yo de Kate son 10. O sea, no estoy yo para Bueno, hablar sí. tampoco. Pero que no es la típica historia de 3 tomitos cortitos al pie, no es una No, pero historia que se yo desarrolla muy bien, ¿eh? tengo ganas de retomar un poquito el manga. Y yo creo que voy a entrar, tío. Voy a entrar y además tengo muchas ganas de empezar también con el Atelier. Yo creo que es una de las ediciones de este año, por lo menos en cuanto a pijotismo, ¿no? Mm, sí, sí, sí. Y, y bueno, y desde luego lo que va a ser sonado, tanto para bueno como para críticas, va a ser la edición de Berserk que ya anunciaron En la cual yo no voy a entrar. Yo sí. Ya sabía yo. Yo, de hecho, yo tengo Berserk en la Maximum, no entera. Yo me leí hasta la Edad Dorada y ahí paré. Y dije, como en algún momento sé que Panini va a sacar la edición deluxe de Berserk, yo esto. Así que si quieres, Pues ahora es el Miguel, momento. si quieres, Miguel, ya hablaremos y te puedo hacer llegar mis Maximum de Berserk. Yo ya te digo, yo tengo los dos primeros y es una edición que a mí me gusta. Yo sé que es muy criticada por todo el tema de los lomos y tal, pero a mí me gusta, tío. No, a ver, la edición es cojonuda, ¿eh? Y Sí, sí. probablemente, si no hubiese existido la deluxe, ni una remota posibilidad de eso verlo en España, habría seguido. Pero bueno, Total, total. Antes de pasar al siguiente, decir que este manga, que de Smiley, que antes se me olvida, es de Mitei Hattori, un autor que yo no conocía, pero que le voy a seguir mucho la pista, ¿eh? Porque si todo lo que va haciendo tiene, no sé, este desarrollo y no sé,
esta forma de transmitir el terror, pues es muy, muy interesante. Y como he dicho, son 11 tomos de unos 10 euros aproximadamente de Arechi. ¿Sabes a mí qué autor mangaka me gustaba mucho? Que ¿Cuál? ECC lo tenía licenciado. Voy a mirar la chuleta porque yo ¿Junji tengo la. Ito? No, no, Junjito no. Joder, Shigai me hizo. El autor es. Lo tengo aquí. Satou Hirohisa. Ni idea, tío. A lo mejor he leído algo de él y no Pues lo recuerdo. ECC lo tenía licenciado, sacó Shigaime, que era una historia sobre vampiros y tal, pero bastante interesante, creo que eran 5 tomos. Y estaba sacando también Mother Parasite, que es una historia súper turbia, súper La de creepy. Parasite. Mother Parasite. Es que hay una que es Parasite, ¿no? Sí, no, Pero este es no es peor. la misma. Vale. El Es Mother para... Parasite es aún peor. La historia trata de un de un chaval, que por lo que sea terminó en un orfanato y entonces él va de casa en acogida. Y cuando va a una casa de acogida, ¿qué hace? Se camela a la madre. Pero no camelársela a nivel sexual, no va por ahí. Al final es un menor de edad. Es un adolescente, es un psicópata y lo que hace es camelarla en el sentido de que las madres le idealicen. Entonces él se aprovecha de ellas y cuando consigue lo que quiere las deja en la puta mierda y pasa de una Ostras, madre a otra. Es súper turbio y a mí me gustaba mucho. qué guay. Y como por supuesto CC me dejó colgado. Lo dejo a medias. Lo dejó a medias. Bueno, en este caso, no porque no lo publicara, porque CC lo que no estaba publicando era DC, pero el manga y todo eso lo estaba. Al final, yo creo que en los últimos años era con lo que más dinero sacaba. Por lo menos el último año, fijo. El manga sí que estaba bastante bien. Lo que pasa es que, bueno, cerró y ahí quedó. Y yo Ya. sí creo que ahí Norma, Planeta, Ibrea, quien sea, Milky Way, por favor, recuperadlo. Aunque Sí, sea otra edición, yo peleo con el FOMO. Aunque me saques en Kanzenban son los grandes. sí. Aunque me lo saques Tankobon es el pequeño, sí. vale, aunque me lo saques en Kanzenban, yo me vendo mis tancobones y me lo hago de cero. Pero por favor, yo necesito terminar esa obra. Claro. Oye, qué guay. Pues mira, me la apunto también. Porque en ECC tenía licencias chulas, la de Doro Gedoro también, que ahora la ha retomado otra Sí, editorial, que también le tengo ganas. ahí quiero entrar yo, por ejemplo. Mm, mm. ECC, a ver, ECC tenía un catálogo de la hostia, ¿eh? Y ECC porque los últimos años iba de aquella manera, pero ECC durante un tiempo hacía las mejores ediciones de mercado. Sí, No total. voy a hablar de precio, pero de calidad, o Sí. sea, aquí cuidado, que hay que decirlo todo. Sí, no, a ver, evidentemente tenía sus cosas malas, pero también sus cosas buenas, y yo creo que su punto fuerte eran las ediciones. O sea, se curraban para cada tomo de Batman, que eso ya claro que hay cada uno con sus gustos, ¿eh? Porque con cada tomo de Batman, tío, por ejemplo, que te digo, sacaban el Batman gótico, hacían una edición solo para ese tomo. Es decir, no hacían como un saga, Sí, no, no, sí, ¿no? Que al los final tomos cada uno libres. es de su padre y su madre. Sí, Y sí, es un currazo, ¿eh? es un currazo y además está bien porque aunque sea una colección, si a ti solo te interesa un tomo y tienes stock, como es mi caso, como luego, como todos los tomos tienen sus propias características, al final es como si fuera algo autoconclusivo, una novelilla gráfica y ahí. Sí. Pues sí. Pues pasamos a por tu cuarta obra. Sí, mi cuarta obra, bueno, traía un nacional, pero eso lo voy a dejar para el final, que es una obra que este año la he disfrutado mucho. Vale, voy a traer un indie. Al principio iba a haber traído este indie, no es del que voy a hablar porque he cambiado a última hora. El universo Energon ya sabes que a mí me encanta. Y G.I. Joe lo esperaba con muchísimas ganas. Es exactamente lo que esperaba, no me ha decepcionado para nada, es palomitero, sin ninguna otra cosa que disfrutar. Es acción, pero es un cómic muy bien escrito. Y yo siempre digo, a la gente que le muele el cómic de superhéroes, pero que no salga de ahí o que yo qué sé, no, iba a decir que lea europeo, pero alguien que lea cómic de superhéroes, que lea europeo, indie seguro que también lee, generalmente.
Pero bueno, alguien que solo lea cómics de superhéroes y esté empachado y diga, jo, quiero leer algo diferente de los superhéroes, algo que salga del registro, pero que tampoco se desvíe mucho. Universo Energon. Son cómics de acción, súper bien escritos. O sea, yo me lo paso pipa. Pero no, el que voy a traer es el Ear Divers de Stephen Graham Jones y David de Gianfelice, o Gianfeliz, no sé, los nombres franceses son un rollo a veces, pero bueno. Y lo traigo además porque es un cómic. Este se publicó el año pasado, pero el segundo volumen se ha publicado este año, que lo tengo pendiente de recibir. Van a ser 3 volúmenes, creo. Por lo menos en Estados Unidos han sacado una especie de integral en tapa blanda que volúmenes y ojeando en vídeos no hay ningún número en plan número 1, número tal, entonces yo entiendo que es una obra ahí ya cerrada. Es un cómic que ha pasado muy desapercibido y a mí me parece una cosa súper injusta. Lo leí el otro día, de esto que llevaba desde el año pasado en la fila de lectura y dije, mira, lo voy a leer. Esto es ciencia ficción. Esto va de que el mundo hay como un salto de unos 100 años. El mundo está destrozado, está reseco, tal, bueno, pues un poquito todo el tema del medio ambiente, el típico escenario y se centra en Estados Unidos. La gente blanca de Estados Unidos ha huido del planeta, pues a otro planeta donde se pudiera vivir por lo que fuera, y en Estados Unidos la gente que queda son nativos y americanos. Y son un grupo estudiosos, saben mucho de historia, saben de idiomas, de familias, y mandan a uno de ellos al pasado, a la época en que Colón estaba haciendo su travesía a las supuestas Indias, que luego resultaron ser las Américas, para que asesine a Colón. Porque dicen que ellos tienen la cosa de que si cambian el mundo en el que Colón no les llega bueno, Colón no, vamos a ver, claro, en el que los españoles no llegan a colonizar América y hicieran las salvajadas que hicieron, pues ellos podrían haber evolucionado a su ritmo y quizá no hubiese llegado a esa situación. Y es un poquito la trampa de viajo al pasado o para cambiar mi presente. Y hasta ahí puedo leer porque no quiero hacer más spoilers. Es muy sencillito, ¿vale? No es el del año ni es una obraza ahí de la hostia, pero está muy bien escrito. Es muy entretenido. Ha pasado muy desapercibido. Yo creo que es muy interesante. No es un cómic de 10, pero de un 7 alto o un 8 ya, ¿eh? Y yo creo que, joder, hay cómics que son absoluta bazofia, que están ahí en el día a día, como churros. Yo aquí, si hay alguien que nos está escuchando, está bien, le mola el indie, le mola un poquito la premisa, es un tomo, es posible, vale, sí, son 2, pero no es que sea autoconclusivo, pero tú terminas de leerte este primer tomo y no quieres seguir, te vale perfectamente. Y no sé, ¿qué lo recomiendo? Y ya te digo, iba a hablar de G.I. Joe y he dicho no. Voy a intentar darle visibilidad para los 4 gatos a este cómic que ni Dios habla de él. Ya ves, yo no lo conocía hasta que no me hablaste tú de él. O sea, no tenía ni idea, porque además lo trae Planeta, ¿no? ¿Me has dicho? Es de Planeta, sí. Pues mira, este también lo tengo súper apuntado porque me llama porque yo no soy muy fan de los viajes en el tiempo, pero eso de volver al pasado para que te cambie el futuro, bueno, puede estar muy curioso, ¿no? Sobre todo en la temática que trata, claro. Está bien, a ver, y que luego también te mete temas de historia que en este caso son verídicos. O sea, no es un cómic histórico, pero bueno, es una ciencia ficción basada en la realidad, ¿no? Eso es.
Vale, pues muy bien. Pues mira, yo voy a pasar por ya mi cuarto cómic y voy a ir al europeo ahora. Voy a traer un Oh, europeo que me he leído recientemente, hace nada, 2 semanas. Mira, me pone aquí en Wacom que me lo leí el 11 de diciembre, hace 12 días. creo que ya sé cuál es. ¿Tú crees? Puede ser, puede ser. Uno Me con llegó. uno con un lomo amarillo. Sí, 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 Sí. ya lo sabes, ¿eh? Me llegó por parte de Yermo un cómic europeo en gran formato, bueno, formato europeo, tapa dura, llamado La Gran Serpiente. Y es que me ha volado la cabeza. O sea, yo me lo leí porque, mira, porque una mañana antes de ir a trabajar, súper pronto, estaba con el café ahí, digo, me apetece leer algo, tío. Me pongo a leer digo, bueno, me lo empiezo a ver qué sensaciones me transmite. Hostia, no pude parar y casi llego tarde a trabajar por Joder. terminarlo. O sea, te lo ventilas, ¿eh? Es muy sencillito. Es un europeo con un dibujo tipo acuarela, o sea, un color tipo acuarela, perdón, y la verdad es que está súper bien. La portada ya es muy sugerente, como tú dices, predomina el amarillo, pero tenemos a una persona con un chubasquero típico amarillo, típico pescanova, ¿no? Eso es. De los pescadores, con una pistola en la mano y con un perro, con un dálmata abajo, ¿vale? Y ya pone ahí la gran serpiente y ya se ve, ¿no? Que va a ser una historia noir casi seguro. Entonces, voy a explicar un poquitín de qué va, pero no voy a ahondar demasiado porque es una historia cortita y a la mínima que hable un poco más de la cuenta, no, tampoco la quiero liar. Tenemos este cómic, ya os digo que es tapadura, tamaño europeo por 30 euritos, está bien, se lee muy bien además. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos a una mujer mayor me refiero ya a entrada en edad, de unos 60, 70 años seguramente, que es sicaria. O sea, ella se dedica a ser sicaria. ¿Qué ocurre? Que siempre ha sido una persona, una profesional del sector, si se le puede llamar así, infalible. ¿Vale? Nunca ha dejado pistas, nunca ha cometido errores, nunca han sospechado de ella. Entonces también se aprovecha ahora de su situación actual, que es una persona mayor, para pasar todavía más desapercibida, porque la policía siempre que hay algún crimen, la última persona a la que recurren para interrogar es esta mujer, ¿vale? Se llama Matilde. ¿Qué ocurre? Pues que al final, pues como es una persona que ya pues tiene cierta edad, va cometiendo errores, empieza a cometer errores. Vale. Errores pues de memoria, bueno, relacionadas con la memoria, ¿no? Con la agilidad, lo normal, ¿no? Con lo que nos pasa a todos cuando nos hacemos La mayores. edad le ha pasado factura. Sí, exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Que a raíz de un error que comete, se van acumulando otros errores relacionados con el primero y se va haciendo todo una bola de nieve que esta mujer no puede parar. No puede parar. Es un cómic, bueno, que al principio parece, bueno, eso es noir, pero luego es muy crudo, tío. Es muy, muy crudo. O sea, tienes situaciones muy desagradables que a veces se camuflan un poco, ¿no? Bueno, pues con lo afable que parece esta mujer, ¿no? Ujú. Cuando se olvida de las cosas, ¿no? Es como que a veces te apiadas de ella, pero es que luego ves cómo es y dices, no es una persona de la que apiadarse. Y la verdad es que, ya te digo, trata temas turbios y el autor no se corta ni un pelo. Los autores son Pierre Lemaitre y Dominique Monfegui, que los tengo aquí apuntados, son franceses, ¿vale? Es un cómic francés y está basado, es la interpretación gráfica de la primera novela de Pierre Lemaitre, que es el autor. O sea, que es un novelista que ahora lo que ha hecho es, bueno, pues O sea, pasarlo es a una cómic. adaptación de la novela. Es una adaptación de la novela, de su primera novela, que es del 85, Jo, 86. O pues sea, mira, a mí esto me gusta porque a veces eso también da pie a que luego, a que luego puedas probar la novela. A mí me ha total. pasado, ¿no? De decir, joder, es el cómic. Realmente no, ¿eh? Porque no me gusta leer. Es como si no, por ejemplo, no veo una serie o una película de un cómic sobre que adapte un cómic si no he leído el cómic, porque quiero leer primero la fuente original, a no ser claro de que el cómic no me interesa, Ya, ya. obviamente. Y con las novelas me pasa lo mismo. Mm. No me gusta leer un
un cómic que sea una adaptación de una novela, sin haber leído primero la novela, quiero decir. Claro, claro, claro. Porque hay mucha Sí, gente, ¿no?, que dice, a mí eso me da mucha rabia, que dice, bueno, hablaban mucho de cuando hizo no me acuerdo ahora que, no sé si fue 9 o Yermo hizo creo que fue el Tarzán, creo que era Yermo, que adaptaron las novelas pulp. Ujú. Y decía, ¿no? Decía un divulgador, dice, bueno, pues a veces igual coges, te puedes, te puede dar, es un coñazo la novela, pero con el cómic te puedes acercar, es como, no, estás Ya. divulgando de TVOs, no seas un puto paleto, tío, no. Léete la novela o no lo leas, o quiero decir, igual vale, te puede dar pereza, tal, pero léete el cómic, si te llama la atención, pásate luego a la novela. Pero Claro. la gente que utiliza como no, es una adaptación de la novela y así lo leo y es como si me hubiese leído la novela, No, para nada. Es como lo de las películas al final, ¿no? no tiene nada que ver. Es como las Entonces yo películas. A mí me me gusta encanta. siempre leer, a mí también, por eso te digo, al final leemos menos porque tenemos poco tiempo y el cómic al final te permite leer más en menos tiempo. Yo novela leo sobre todo en vacaciones, ahora en Navidades, por ejemplo, pues en vacaciones, ¿no? Navidades, Semana Santa, verano, pero joder, esto es literal, Que estamos hablando de literatura, aunque no sea, es un sustituto, claro, no claro. utilicemos el cómic como sustituto para no leer novela. Eso es, eso Esto es es. como la gente que dice, yo no leo estos clásicos porque hay mucha letra. Pues, tío, igual te has equivocado de afición, Ya, ¿no? bueno, sí. Pero que al final, hostia, que esto también da para programa, pero que un cómic no tiene por qué ser más ligero que una novela. O sea, porque No, para nada. muchas veces tiene unas lecturas de dibujo y tal súper complejas. Joder. Y yo he llegado hasta el punto de, ¿sabes? De que sale una película y me entero que está basado en una novela y digo, hostia, espérate, me voy a leer me compro la novela, me la leo, o la cojo de la biblioteca, me la leo y luego veo la película. ¿Sabes Porque qué me película gusta. está basada en una novela? Yo nunca lo habría dicho, me enteré el ¿Cuál? otro día. ¿Tú sabes? Creo que este año salieron The Working Man de Jason Statham, salió una película, y Y es visualizas, una novela. es una novela. ¿Sí? ¿Y sabes quién ha escrito esa novela? ¿Quién? Jack Dixon. ¿En serio? Sí, yo me quedé Hostia. flipado. O Pues todavía sea, podemos saber por dónde van los tiros, el ¿no? Nunca otro mejor día dicho. sí, no, la peli está muy entretenida, ¿eh? Es acción Sí. palomicero y ya está. Pero Bueno, estaba en casa de esto aburrido, me puse a Amazon y decía, venga, me la voy a ver. Pim, pam, y cuando terminó, pues estaban con los créditos y así. Y bueno, pues como estaba también al móvil y a otras cosas, pues de esto que dejas los créditos pasar y dices, bueno, pues hasta que ya la propia aplicación lo quita. mm, De repente al final ponía, ¿no? Basado en la novela de Jack Dixon. Y yo, ¿qué? qué fuerte, qué casualidad, ¿eh? Sí. Pues oye, que te recomiendo La Gran Serpiente. Está muy chulo, la Pues verdad. A mí me ha gustado mucho. me lo voy a apuntar también, tío. Me lo voy a apuntar. Es de Yermo, creo que lo he dicho, pero es la típica edición Es de Yermo en tapa integral, dura. ¿verdad? Sí, Es sí, es decir, un con álbum. eso empieza, termina y listo. Son Perfecto. 128 páginas que tienen un inicio y un final. Ahí se ¿Y queda. cuánto es el precio? 30. 30. Bueno, está viejo, está muy Está bien. en la línea de los europeos, ¿eh? Sí, pues, sí, perfectamente. Ujú. Vale, yo voy a traer mi último. Bueno, luego yo personalmente me voy a tomar la libertad de hacer un par de menciones honoríficas, ¿vale? Que son cómics que quizás no he disfrutado tanto como para que estén aquí, pero, pero que creo que hay que mencionarlos, porque creo que han sido importantes hasta cierta forma y por cada uno por sus motivos. Bueno, yo luego me gustaría hacer unas 3 menciones honoríficas rápidas. Pero el último que voy a hacer yo, iba a recomendar un cómic que al final no voy a recomendar porque sería hacer un spoiler del programa bueno, sí, del año que viene ya, porque faltan unos días, pero del primer programa de 2026. Entonces, pues bueno, para dejar un poquito la cosa en el aire, no voy a hablar de esa obra, pero bueno, si después de ver esto, cuando veáis el siguiente programa sabed que por lo menos en mi caso, es la obra una de las obras de la que vamos a hablar en la siguiente, sería también una de mis obras de este año. Así Voy a hablar instamos también a los oyentes, ¿no? A que tengan un seguimiento del programa.
Eso es, eso es. Bueno, a mí me consta que alguno que otro sí que lo tiene ya, ¿eh? Sí, Pero bueno. Voy a hablar de este. Buena gente, de Eulogio. qué guay. Bueno, de Eulogio, de Isaac Isaac Sánchez, Sánchez. ¿sí? Su cómic nacional lo publica en el sello Novela Gráfica, publicado por Dolmen. Son 20 euros. Está tirado. Tiene un dibujazo espectacular y es un cómic súper, es una obra súper cruda, tío. Te habla de la España en los años 60, un pueblo que podía ser perfectamente cualquier pueblo rollo Sagrillas de Cuéntame, un rollo así. Y, eh, y entonces proponen un reto a la gente del pueblo y dicen, a la mejor persona de este pueblo le vamos a dar un gran premio, mucho dinero. Y entonces hay una competición, se genera un ambiente súper tóxico y muy creepy en ese pueblo, y en toda esa competición que tienen todos por ser la mejor persona, todos sacan lo peor de lo peor. Salvando mucho las distancias, yo creo que la habrás visto porque es un clásico del cine español. ¿Sabes la película de La Comunidad, la obra maestra de Alex de la Iglesia? Sí, Vale. Ahí todo va por un billete, un esto de lotería y tal, pero como una comunidad ejemplar, a cuenta de un premio, saca lo peor de cada uno. Bueno, pues viene a ser algo parecido. Y hasta aquí puedo leer. Pero es entretenido, es crudo. A mí me ha gustado mucho. Yo lo cogí por curiosidad, porque nunca había leído nada de Isaac Sánchez, además. Siempre le he seguido más como youtuber. En Twitter me gusta mucho lo que escribe, creo que es un tío muy cabal, bien además. Pero nunca me había acercado a sus obras porque no me habían llamado la atención. ujú. Este me llamó la atención y además estando en la librería dije, integral, bueno, es Sí, bastante sí. esto. Cuando vi el precio dije, son 20 euros. Oye, pues Está muy bien la edición, ¿eh? Porque además yo, personal de este año. qué guay, qué guay. Porque yo estuve a punto de comprármelo, no lo tengo, ni lo he leído ni nada. Pero estuve a punto de comprarlo en el Salón del Cómic de Barcelona del año, bueno, de este año, que ya casi Sí. va a ser el año pasado. Y ostras mía, me lo compro y que me lo firme porque iba Isaac allí. Pero había tal cola para la firma de Isaac Sánchez. O sea, es un tío que mueve masas, Sí, en el hombre, al mundo del final cómic. también ha sido youtuber, Sí, es un tío mediático al final. a ver, Y dije, mira, y que ya. es un tío carismático, joder. Qué Sí, carisma. sí. Sí, sí. Y al final dije, mira, ya lo compraré hasta el día de hoy, que no lo he comprado. Pero es uno que tengo pendiente, igual que el de Baños Pleamar, que también es suyo. Molaría. ¿Te imaginas? De cara al año que viene, echarle la caña y hacer Es, un programa sobre su obra con él aquí. es un tío muy, muy accesible, porque además, no sé si lo he dicho en algún momento, pero vivía en mi barrio, era de mi Ah, barrio. joder. Era de mi barrio, lo que pasa es que ahora ya vive en Granada. Él está viviendo en Granada. Pero era un tío que yo me lo encontraba muchas veces por la calle y era bueno, y es súper accesible. Sí, sí, sí. Molaría echarle la caña, ¿eh? Y seguro Sí, que sí, sí. además puede dar una visión de la obra que obviamente, pues como es el autor, quizá nosotros Claro, no tengamos, ¿no? eso es, eso es. Oye, pues mira, muy bien, muy buena recomendación. No me la esperaba, ¿eh? Muy buena recomendación, tío. La verdad. Pues yo voy a ir a por mi última y ahora voy a ir al indie como tal. ¿Vale? Hemos pasado en mis recomendaciones o en mi top, entre comillas, por nacional, por europeo, por manga y tal, y falta un indie. Y voy a traer uno editado por Norma, que me lo leí también hace relativamente poco, hace un mes aproximadamente, que es el de La mano y los 6 dedos. Jo, ese es, bueno, iba a decir mi gran pendiente de este año. Estoy todavía a unos días de que no lo sea. Pero Ajá. ese, y el otro que ha sacado Norma de Ranube, de Cayús, También. eh, Tiene buena pinta, tiene muy buena pinta, sí, sí. Pero bueno, este de La mano y los 6 dedos me lo regalaron mis padres. Un día de sorpresa me lo regalaron, sabían que lo quería y oye, que es una pasada. O sea, es increíble. Es una historia, es decir, es un único tomo que recoge 12 números de la serie, que son 12 números con un principio y con un final. Pero lo curioso es que son dos series como tal. O sea, es decir, el tomo se llama La mano y los 6 dedos porque dentro del tomo hay una historia de 6 números que se llama La mano y otra historia de 6 números que se llama Los 6 dedos. Y se van eso, entrelazando. eso originalmente, ¿no? Igual está bien explicarlo. Es originalmente en Estados Unidos.
todo el indie sale en grapas, bueno, todo sale en grapas, originalmente eran 2 colecciones entrelazadas. Eso es. Una Eso es. colección, si no me equivoco, es de Ranube y la otra es de Dan Waters. De Dan Waters. De Dan Son 2 de Waters. los mejores guionistas, bueno, no son estadounidenses, Bueno, ninguno pero de los dos, del mercado pero estadounidense. del mercado americano. Sí, sí. He dicho que son 12 números, perdón, son 10, que me he equivocado. Son 10 Vale, porque he 5 visto y el 5. precio que son 40 euros, digo, ostras, 12 no me cuadra. Son 5 y 5 y 5, 5. pero es eso, se van entremezclando. Entonces salían entremezclados en América, ¿vale? Y claro, ¿qué pasa? Que cada una de las historias, o sea, es la misma historia, pero vista desde 2 puntos de vista diferentes. Vale. Hay una serie de asesinatos, ¿sí? ¿Y qué ocurre? Una de las historias se ve desde el punto de vista del que investiga los asesinatos, que es un policía, bueno, un detective a punto de jubilarse, y por otro lado está la parte del asesino, que es un estudiante que ya os digo que echaré desde el principio que el asesino, que no es spoiler tampoco, pero desde el principio ya sé que es el asesino. Pero ¿qué ocurre? Que este estudiante, que es estudiante de arqueología, que también tendrá que ver con la historia, no recuerda haber cometido esos crímenes. Entonces ahí van salteando. Entonces te encuentras el primer número de la mano, el primer número de los 6 dedos, el segundo número de la mano, el segundo de los 6 dedos, y está guay. Entonces, como tú dices, una de las historias está guionizada por Ramube y la otra por Dan Waters, que están además muy de moda, ¿no? Como aparte de ser súper buenos para mí narradores, están Oye, muy de moda. por curiosidad, Dan Waters guioniza los del asesino. Pues no, ahora no lo recuerdo, tío. Ahí sí que me has pillado. Yo creo que Ramube es el investigador, creo, ¿eh? Y Dan Waters, el asesino. Es que me cuadra porque en las. Puede ser, no me hagáis mucho caso, lo tendría que mirar, Te voy a pero. decir por qué me cuadraría. Te lo he dicho porque ya es un meme. Pero en franquicias, Dan Waters en el universo Energon guionizó el cómic de la miniserie de Destro, que es uno de los antagonistas. Y en el universo de las Tortugas Ninja, ahora mismo está guionizando la serie del Despedazador. Bueno, no sé, yo lo digo porque así lo decían en la serie de dibujos animados. Y es un tío que siempre le hacen contratos, ¿no? Bueno, ahora está escribiendo Nightwing, que es una pedazo obra, por cierto, de lo mejor de DC de ahora, pero es un tío que escribe mucho a villanos, entonces ha sido como fijo que escribe el antagonista. Pues lo estoy mirando, espera que Sí, Dan Waters hace los 6 dedos y que es el criminal y Ramube hace la mano, que es el investigador. Estaba claro. Sí, lo estaba comprobando porque sí que lo tenía en mente, pero no recordaba cada uno que llevaba. También decir que hay otros autores al guión y al color que son Sumit Kumar, Lawrence Campbell y Lee Lowrich. O sea que aquí hay un nivelazo tremendo y está muy chulo. Es un indie. Es uno de los cómics de este año, ¿eh? Sí, sin duda. Y ya te digo, fue también empezarlo y no poder parar, porque chulísimo, porque te mantiene en tensión y en la transición de cada uno de los números está súper bien hilada. Ya te digo, se van entremezclando, pero no es que cuando termina uno te rompa el ritmo y empiece otro. No, es que está todo súper bien hilado y se entiende a la perfección. O sea que esta es, digamos, mi lectura indie del año sin ningún tipo de duda. A ver si me lo puedo pillar antes de que termine el año. No sé si lo lenchero se portará. Yo ahí algo lo he dejado en la carta. No sé si se portará con ese, pero bueno. Bueno, Si no, esperemos. más pronto que tarde lo voy a leer, eso sí. Claro que está muy guay, está muy guay. Además, yo creo que a ti te va a gustar mucho. A mí con lo que me gusta el género negro y eso. Pues yo quería hacer tres menciones. Una de ellas quería hacerla a un integral de Yermo que ha sacado este año, que está súper chulo, que es este que tengo aquí. Las crónicas de Excalibur. Y, me ha gustado muchísimo. Es una especie de precuela de todos los... Te cuenta la historia, origen, vamos a decir, de personajes fundamentales de la mitología del rey Arturo, como Morgana, Uther, Merlín, tal. Yo no soy especialmente fan de todo el tema del rey Arturo, no por nada en concreto, simplemente no es una cosa que me llame mucho, y aún así es accesible y muy bien. Edición acá de Yermo, además. Quería también hablar
de la edición integral de Marshall Bass de Astiberri. Marshall Bass es mi western favorito. Tenía algunos álbumes, los primeros álbumes de ECC. ECC sacó hasta el 9º álbum, creo que es como 12 o así. Y yo de los 9 tengo algunos no los tengo porque están agotados. En concreto, estos, yo al principio cuando salió el integral pensaba que de estos había alguno que no tenía, no. Los primeros 5 los tengo yo por álbumes sueltos. No ha sido impedimento para que me coge esta edición acá. De cualquier manera, no lo he nombrado, leído, no he tenido tiempo y como esto sería una relectura más que una lectura, pues voy a dar prioridad a otro. Claro. Pero creo que es una de las ediciones del año. Astiberri se ha cascado una pedazo de edición acá, son 45 euros. Está muy bien. Por un integral de 5 álbumes. Está muy bien. Otra editorial, normal igual te costaría unos 50 a 55 fácil, que también me parece muy barato, ¿eh? Lo dijimos en un directo tuyo. Si pagamos 90 pavos por un ómnibus, no debería doler pagar 50 o 50 euros por un integral europeo. Eso es. Pero como no son superhéroes, pues duele, ¿no? Y está muy guay. No voy a hablar mucho más de esto, porque yo creo que en algún momento incluso igual hasta le podemos hacer un programilla. Sí, sí. Sí, porque va a caer de aquí también, ¿eh? Y también quería hacer una mención honorífica a Panini. Y antes de que en los comentarios venga, oh, Palmero, oh, tal, no. A mí, desgraciadamente, Panini no me regala nada, que ojalá, fuera tan fácil que te regalas omnibuses, ojalá me regalaron omnibuses, tristemente no es el caso. Pero, y aunque estoy bastante mosqueado por el tema de las subidas de precio, del tema, por ejemplo, en concreto las Marvel, ¿no? Porque siempre hemos dicho, te cuesten 80, 90 pavos y dentro de posiblemente no demasiado tiempo, 100 euros, es una cosa que va a pasar, es una edición de lujo, eso hay que entenderlo, porque precisamente porque es una edición de lujo, no es accesible. El problema es que ellos con el tiempo tendrán que mirarse que todo este material tiene ediciones más accesibles. Que una edición de lujo sea cara me parece normal, pero que una biblioteca, un TPB, un tal, ya algo que tiene que ser accesible, te lo pongan a 16 euros, ya más cerquita de los 20, pues joder. Pero Panini ha hecho una cosa muy buena, que es que, aunque sea por SD, creo que sobre todo con DC había mucho catálogo pendiente. Que te puede gustar. Yo no es porque a mí me guste, o sea, voy a hablar aquí de cómics que a mí quizá no me gusta. Creo que la accesibilidad del material. Una cosa es que haya un europeo, un clásico, yo qué sé, yo siempre pido, ¿no? El integral de Van tal, Norma no lo publica, lo que sea, y es como, bueno, vale, en algún momento lo publicarán, deberían publicarlo, pero es una cosa que quizá no es tan obligado, entre comillas, porque aquí, aunque se lee europeo, no se puede comparar a nivel de el peso que tiene el cómic franco-belga con el que tiene el cómic de superhéroes. Creo que los superhéroes, al ser algo que está ya tan establecido a nivel de mercado, deberíamos exigir que ciertas cosas no son accesibles, sino que no estén inéditas. Yo creo que este año Panini en ese aspecto ha hecho un gran trabajo. No me voy a meter en ediciones, ¿vale? No estoy hablando de precios ni ediciones, estoy hablando de material. El Flash que estaba inédito. El Batwoman, que sí que fue polémico, pero que estaba, que tenía que estar. E incluso como el Batman de Snyder, que se ha publicado de muchas formas, que nunca había estado en un formato fijo y que estaba. Pues yo creo que en ese aspecto, en ese aspecto en concreto, sí que me gustaría decir que Panini ha hecho un buen trabajo, aunque en otras muchas cosas, y tristemente cada vez más, esté metiendo la pata. Creo que en 2026 le va a pasar factura a la.
Veremos a ver, porque dentro de unos días además van a publicar ¿no? Van a el plan iniciar. anual. Estoy entre, em, joder, con ganas, pero también con miedo. Ya, tío, ya, tío. Yo también estoy ahí un poco. Quedan 5 días, porque siempre lo hacen el día 28, ¿no? Conmemorando el aniversario de Stan Lee. El de DC también no sé día, pero yo creo que antes de que termine el año tendremos los dos. O si no, antes O de si no a la Reyes, vez, o a la los dos. vez. A lo mejor lo hacen a la vez, ¿no? No sé, no creo, porque lo hacen como un evento Marvel, ¿no? Pero bueno, veremos a ver lo que nos depara, pero al final es lo que tú dices, ha sido un año, bueno, Ha bastante sido un año bueno. muy marcado por DC, sobre todo. Sí, por DC y por también ha habido otras cosas bastante remarcables, ¿no? Como por ejemplo las licencias de Skybound, ¿no? Que, bueno, pues que una las tiene Monstruos y otras, bueno, pues Planeta ha cogido las licencias de The Walking Dead, que ya la tenía anteriormente, pero la ha retomado, y la de Invencible, que era de DCC. Las tortugas ninja Las también. Tortugas Ninja, o sea, no. Ha sido un año en general en cuanto a licencias bueno. Otra cosa son el tema de las ediciones. Ojito con las licencias indies que ha dicho Monstruos, de cara al año que viene. A mí Sí. ese Copra, ojito que es muy bueno. El, el de Luther Stroud, tengo muchas ganas de leerlo. Y toda la obra de Paul Pope, ese rollo underground, Sí, joder, sí, está anunciando cosas chulas. Si me permite, Sander, voy a hacer yo también alguna mención sí, claro, honorífica a faltaría más. algunos cómics que se han quedado fuera porque no han seguido los criterios de algunos, de que están terminados, ¿vale? Entonces yo voy a hacer 5 menciones honoríficas, así rápidas, ¿vale? Que son cómics que he considerado meter, pero que ya te digo que por ciertas razones, pues al final han entrado otros. El primero es un manga y es el de Santuario, ¿vale? Que lo está editando Planeta, que es un manga súper clásico de principios de los años 90, que mezcla la acción política. Pues, acción política me refiero a cómo se ejecuta la política en Japón, ¿vale? No que sea de acción, con las mafias, y está muy bien. Van a ser un total de 6 tomos y por ahora han publicado 3. Yo me he leído solo el primero, pero es que el primero ya me ha servido incluso para considerarlo como un fiel candidato a estar en bueno, pues en estos 5 tops, ¿no? De estos 5 cómics tops del año. El otro sería un indie de Jeff Lemire también, que me lo he leído entero. Este sí, lo que pasa que, bueno, al final he decidido poner el de la mano en los 6 dedos, que es el de Gideon Falls, que me lo he leído Vale. entero. Me he leído los 6 tomos de Astiberri. Me había leído los 3 primeros, me faltaban los 3, 4, 5 y 6. Los conseguí y ya me los leí del tirón, del 1 al 6, y es una pasada. Es el Jeff Lemire más Jeff Lemire. Si antes decíamos que el Caballero Luna suyo era muy Jeff Lemire, esto es ya exponenciado al máximo. En cuanto a superhéroes, me quedo con el Marvel Saga del viejo Logan, que me está flipando. Sí, Me está una colección flipando. muy buena. Que es brutal, que el primero es de Bendis y el segundo también es de Jeff Lemire. No sé por qué, Y luego, pero... y luego vendrá y luego vendrá Gary Dugan. Exacto, pero esto ya te digo, me está alucinando. Me está alucinando. Otra cosa es el formato, pero bueno, me está gustando mucho. En cuanto a otro indie, bueno, entre comillas, que traigo es que me estoy iniciando con The Walking Dead y me está alucinando. Y en cuanto a europeo, uno que me ha volado la cabeza, que es el RIP, que está muy difícil de De encontrar, Ponemon, ¿no? de Ponenmon, y que es una pasada. Yo no sé si Ponemon sacará un integral o... No sé, tío, pero ya te digo, yo me he leído los 5 primeros y es una pasada, porque, bueno, la trama va de un grupo de profesionales que lo que se dedica es que cuando fallece una persona van a recoger sus pertenencias bueno, y vaciar la casa y tal. Y bueno, ocurren cosas, como aquel que dice, ¿no? Ocurren, bueno, pues robos, dentro de la empresa hay un cierto ambiente un poco extraño. ¿Y qué ocurre? Pues que yo pensaba que, claro, cada uno de los tomos va de uno de los miembros de esa empresa, o sea, de los que forman ese grupo. Entonces, claro, yo pensaba que eran historias independientes, pero no. Es la misma historia vista en cada tomo desde el punto de vista de uno de los personajes. Y ya Vale. todo, a medida que te vas leyendo los tomos, te va hilando todo de una forma impecable, tío.
Y a mí, ya te digo, me lo leí creo que por junio, mira, aquí me lo tengo apuntado. El 7 de junio me leí el último. O sea que me los ventilé nada en pocos días y te lo recomiendo mucho, tío. Si no te lo has leído, está muy, muy bien. Sí, a ver, la cosa es conseguirlo, ¿no? Pero, Ya. Sí, sí. pero No, bueno, o sea, sí, a ver si sacan un integral o algo. O sea, además son 5 tomos. Un integral grandecito cabría. no, creo que son 6. Creo que son 6, pero yo me he leído los 5 primeros que son los que conseguí. Ah, vale. Pero bueno, también digo, son autoconclusivos, ¿no? O sea, tú te puedes leer uno y te quedas tan Claro. tranquilo. Pues no, Pero pero yo sí me refiero, que imagínate que uno está agotado y me encuentro el cuarto. Si puedo coger el cuarto o no. entenderías un poco, ¿no?, de qué va todo, pero sí que es verdad que te pierdes mucho por el camino. Vale. Sí, sí, sí. Pero está muy chulo, ¿eh? Ya te digo, es muy guay. Y hasta aquí mis menciones honoríficas y creo que nos ha quedado Sí, un un programa programa muy, muy muy guay, guay, por ¿eh? cierto. Yo no lo he mencionado porque al final era mucho, pero esto también merece la pena echarle un vistazo, ¿eh? El 20th Dennis Century Krapp, Men. el 20th Century Men, es la primera obra de Dennis Krapp, ¿eh? O sea, quien esté leyendo su Detective Marciano, sus Ultimates, que es para mí la mejor colección que está sacando la Marvel, no voy a decir que no esté a la altura, este indie está guay. Y de hecho, al no tener esas. Bueno, te iba a decir, al no estar tan atado por la continuidad, pero justo esos dos universos, tanto el Ultimate como el Absolute, no es el caso. Pero bueno, el caso es que es la primera obra de Nate Cap, o de las primeras, se nota, pero no es mala. Pero no es mala para nada. Pues sí, eso Y lo no tengo sé, súper apuntado. oye, ha sido un año. Que ¿quién nos iba a decir cuando empezamos el año que íbamos a terminar con un podcast? Totalmente, tío. O sea, en 12 meses, ¿no? Parece que, joder, que ha evolucionado todo un montón, tanto a nivel de cada uno, ¿no? En el mundo del cómic, porque ya te digo, es el año que más he leído, pero es el año en el que más lo he disfrutado también, pero no por leer, que también, sino pues eso, por haber coincidido contigo, ¿no? Que al final Ha sido guay. Ha sido hace una un año que nos coincidencia chula. conocemos aproximadamente, ¿no? Sí, yo creo que te escribí para colaborar por enero, una cosita así, ¿no? Enero, sí, 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 va a ser un año ya. Y oye, que ha sido un año muy intenso, que yo también he conocido gente del mundo del cómic muy guay, te he conocido en persona a ti también, en Bilbao, no sé, ha sido un año muy, muy chulo, que aparte de todas las novedades que nos ha traído el mundo del cómic, ¿no? De editoriales y tal, pues yo me quedo en lo personal, tío, que ha sido Sí, no, muy yo chulo. también. O sea, yo a nivel de lecturas debo decir que no ha sido mi mejor año porque, bueno, no lo termino bastante mejor de lo que he empezado, pero no ha sido un año sencillo para mí. Ujú. Pero a nivel de divulgación de cómic, yo estoy muy contento. Sí, sí, y es para estarlo, porque al final nuestra pretensión no es sentar cátedra, ¿no? No es No, para nada. divulgar como dice la estricta definición de la palabra como tal, pero sí que estamos aquí, pasamos un rato juntos, tanto aquí en la última viñeta como cuando hacemos los directillos y nos lo pasamos bien. Eso es, y si alguien nos quiere escuchar, pues oye, que nos escuche. Intentamos A ver, también poner, ¿no?, nuestro granito de arena, a ver si, yo creo que el año que viene intentar hacer también, o sea, la claro, tónica de los programas es cojonuda, pero bueno, poder hacer también quizá más claro, experiencias no, joder, entrevistas, o monográficos igual de algún autor en concreto, etapas más largas, bueno, ya iremos viendo, ¿no? sí, A ver también si el tiempo y la vida, el trabajo, lo que nos permite, porque la idea es grabar cada 15 días, pero llevamos casi 2 meses de retraso entre sí, el sí. anterior programa y este, por motivos de la vida, porque esto, gracias a Dios, no es un trabajo y por eso lo disfrutamos tanto. Exacto. Y que habrá veces que eso, que como hemos dicho, que ahora en vacaciones podremos grabar 2 o 3 programillas, y hay épocas como la última que yo he pasado sobre todo, que Claro, se me ha hecho imposible por diversos factores de trabajo y de salud, porque al te pilla final, a unos ver, gripazos que no veas. al final nosotros somos docentes y sí, pues cuando estemos de vacaciones habrá más tiempo. Probablemente, aunque en este año solo este es el último programa que subimos, probablemente aprovechemos esta semana o la que viene para grabar uno o dos y ya tener alguna recámara, aunque ya Eso es. eso sea ya 2026 a nivel oficial. Y, pero en junio ambos sabemos que va a ser imposible que grabemos, Eso por es ejemplo. imposible, eso es Ya imposible. los dos somos docentes,
y en momentos de final de evaluación, pues entre abril y junio van a ser meses en los que probablemente no haya nada. O sí, pero porque hayamos sido previsores y hayamos grabado con anterioridad. Eso es. Pero bueno, pues no sé, es Pero la vida. bueno, eso es, y como no tenemos esa obligación tampoco, o sea, que no lo tenemos como obligación, me refiero, que no nos lo imponemos como obligación, ¿no? Claro. Pues yo creo que es lo que al final nos hace disfrutar más. Pues Ander, como yo he presentado, si te parece, te dejo despedir el programita. Claro, pues nada, Miguel, como siempre, encantado, he disfrutado muchísimo, se me ha pasado volando. A todos los oyentes también, que nos estéis escuchando, que nos estéis viendo también en YouTube, daros las gracias a toda la gente que nos ha apoyado, que me consta que poco a poco está teniendo muy buena acogida el programa, podcast, que también pues nos anima, ¿no? Así para adelante. Esperamos también, bueno, voy a hablar en nombre de ambos, ¿no? Que todos Sí, los sí, oyentes adelante. hayáis tenido un buen año comiquero, que hayáis leído mucho, que hayáis sobre todo disfrutado de las lecturas. Y oye, feliz año a todo el mundo, Urte Berrión, y nos vemos en 2026. Eso es, y yo también todo lo que has dicho lo remarco, que has hablado en nombre de los dos, por supuestísimo, y me parece genial todo. Y también me gustaría decir que, pues eso, que tengamos un 2026 en el que el cómic, ¿no? Sea un método de disfrute y que también nos ayude a olvidar, o bueno, no olvidar, pero sí a sobrellevar situaciones que muchas veces se nos presentan más difíciles, que al final a todos nos llegan momentos complicados, desgraciadamente. Y sobre todo que algo que es cultura no sea un instrumento, una herramienta para fomentar odio y mal rollo en Twitter, por ejemplo. O sea, Eso vamos a es. cuidar un poquito ese hype, vamos a cuidar lo que no nos gusta, intentar, ¿no? Yo espero que 2026 sea más positivo, que está bien quejarse, pero no estar ahí a fuego todos los días criticando los precios, criticando a la gente que compre X acciones. Pues chico, si no lo quieres, no lo compres, pero ya está, ¿no? O sea, Claro. vamos a intentar disfrutar esto desde el positivismo, que ya sabemos que esta afición es cara, cada vez es más cara, tristemente cada vez es más inaccesible, pero dentro de todo eso hay opciones, dentro de todo eso se puede seguir disfrutando. Vamos a centrarnos en lo bueno y no vamos a justificar lo malo, pero tampoco vamos ahí a embarrarnos ni en tirar barro a la gente, ¿no? Eso es. Quejémonos de lo que realmente nos tenemos que quejar. Preocupémonos cuando no tengamos un plato sobre la mesa, que parece muy típico tópico lo que estoy diciendo, pero el cómic es una afición. El cómic, yo esto ya lo muestro como una conclusión del año por lo que he ido viendo, que yo también me he quejado de cosas y tal, Sí. pero tenemos que ser conscientes de que no nos falta lo básico por ahora, por suerte, y que al final pues el cómic si se puede adquirir bien, si no se puede adquirir pues también bien, y si se puede leer de una forma o de otra, eso ya es algo para mí que yo creo que debería ser secundario. Así que nada, Eso eso. es. Y consumo responsable. 2026, a por ese fumo. A ver si ganamos esta vez. Eso es. Venga, que vaya muy bien el año nuevo. Bueno, venga, Miguel. Que vaya bien. Agur. Chao. Adiós.